Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de la Secretaría Distrital de Hacienda e Impuestos Distritales de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, les dan la bienvenida a este espacio donde estaremos hablando el día de hoy del régimen sancionatorio de impuestos distritales, un programa que sería la segunda parte, con diferentes temas relacionados con las etapas, documentación y recursos. Para ello le doy la bienvenida al doctor César Carreño, economista, funcionario de la Secretaría de Hacienda e Impuestos Distritales de Bogotá, quien estará moderando este espacio y nos presentará, por supuesto, a su invitado para este espacio. Doctor César, gracias por acompañarnos, como siempre, agradeciéndole a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá por compartir estos espacios en U Republicana Radio. Adelante. Muchas gracias, Aley. Un saludo muy especial a todos los escuchas, todos los estudiantes, contadores, administradores que consultan U Republicana Radio para estos temas relacionados con la Secretaría de Hacienda y los impuestos distritales. En la sesión de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, como nos había recalcado nuestro presentador Arley, y es el régimen sancionatorio de los impuestos distritales, cómo se comporta en Bogotá. Entonces, lo primero que debemos decir es que la Secretaría de Hacienda no tiene como función principal ni sancionar ni cobrar este tipo de sanciones. Afortunadamente, Bogotá tiene una cultura tributaria muy importante, una de las mejores del país, y esto es excepcional. El régimen sancionatorio es para cuando no se cumplen debidamente con las obligaciones tanto sustanciales como formales de los tributos en Bogotá. Entonces, como bien sabemos, cada administración tributaria publica un calendario tributario y en él hay que tener mucho cuidado con las fechas para el cumplimiento de estas obligaciones y oportunamente presentar ya sea la declaración o el pago de las facturas y de esa manera no incurrir en algún tipo de sanción que podría llevar a dolores de cabeza para nuestros queridos contribuyentes. Entonces, en la sesión de hoy nos acompaña el profesor Carlos Navarro, quien es funcionario de la Secretaría de Hacienda, con más de 20 años de experiencia en estos temas tributarios, y nos va a contar, primero que todo, profesor, cuáles son esas etapas que hay que quemar antes de sancionar a un contribuyente. Bueno, ok. Primero que todo, muy buenos días, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Corporación Universitaria Republicana pues, por habernos abierto estos micrófonos, estos espacios, como siempre, para tratar estos temas de vital importancia para todos los ciudadanos. Antes de entrar a responder la pregunta, César, déjeme decirle lo siguiente, que el sistema sancionatorio, efectivamente, como tú lo has dicho, no es la misionalidad que tiene la Secretaría de Hacienda de Bogotá. No, es una etapa más que tiene todo el proceso tributario, de la cual, eso sí es muy cierto, a la Dirección Distrital de Impuestos, la Secretaría de Hacienda, no le gusta llegar hasta allá. Pero eso no nos puede llamar a una falsa expectativa. Si la entidad encuentra que hay que hacerlo, lo hace, porque es una cumplición de su misionalidad, por ley está obligada a llevarla a cabo, pero son de esos momentos difíciles que tiene la Secretaría de Hacienda, sobre todo porque se sabe del impacto que tiene sobre los contribuyentes. Lo segundo que hay que decir al respecto es que este régimen sancionatorio que hoy nos rige viene de allá de la ley 788 del 2002, en su artículo quinto, que estableció el procedimiento tributario sancionatorio para los entes territoriales, lo que significa que en Colombia existe una reglamentación para aplicar en los entes territoriales respecto al sistema sancionatorio. Como lo hemos dicho en este espacio en anteriores ocasiones, lo que le corresponde a los municipios es adoptar esa ley a través de sus consejos, y entonces en los consejos municipales, para que ese acuerdo municipal adapte
el proceso sancionatorio a los municipios. Pero esa adopción que hacen los municipios de esos regímenes sancionatorios, eso quiero resaltarlo, jamás, nunca puede ser más gravosa la situación de los contribuyentes. Siempre los municipios, Bogotá, Medellín, Cali y cualquier otro municipio de cualquier otro rango, al adoptar el sistema sancionatorio, no puede volver más gravosa la situación de los contribuyentes que están establecidos en esta ley 788. Ahora sí, llegando de lleno a tu pregunta, entonces digamos que lo primero que hace la Secretaría de Hacienda de Bogotá en estos eventos es como quemar una etapa persuasiva. Es decir, había ejemplo, voy a tomar como para que nos pongamos muy en tono con el tema. Este próximo 17 se está cumpliendo el plazo para declarar el impuesto predial de la actual vigencia, el 2026. Lo que significa que las personas que no declaren para ese momento, pues ya estarían a tener graves inconvenientes con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Lo que seguramente hará la Dirección Distrital de Impuestos después de esa fecha es iniciar unas etapas persuasivas. Enviará unos oficios, unos comunicados, le escribirá a los contribuyentes recordándole la obligación que tienen de declarar y pagar el impuesto, seguramente a través de los canales, el WhatsApp, el correo electrónico, el chat, enviará comunicaciones intentando que los contribuyentes que no han cumplido a tiempo con esa obligación, pues entren a cumplirlas y pues les advierte sobre los resultados que tiene el no cumplimiento de esas obligaciones. Entonces digamos que hay una primera etapa y esa etapa, quiero también hacer la declaración, esa primera etapa, a pesar de que es originada por la Dirección Distrital de Impuestos, por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, es digamos como una invitación a que se cumplan con las obligaciones. Hasta ese punto, digamos que no hemos entrado a caminar todavía en el proceso sancionatorio. O sea, eso lo podemos llamar como una estrategia de comunicaciones. O sea, primero te llega un mensaje de texto, o una llamada, o una carta, Sí. como lo dice, con una invitación. Mire, hay una obligación que usted no cumplió con el distrito, entonces póngase al día. Póngase al día. Entonces sí, puede ser una estrategia comunicativa que lo que intenta es no convertir una obligación que se dejó de cumplir en un problema mayor para el contribuyente. A muchos les pasa, se nos olvidó el día, se nos olvidó la fecha, estábamos en otra situación, se nos olvidó, se nos pasó, bueno, ok, acarrearemos con las consecuencias de eso, pero en esta primera etapa informativa, comunicativa que tiene la entidad, lo que pretende es cumpla y evítese que la administración inicie procesos coactivos, procesos sancionatorios, perdón. Listo. Y cuando el contribuyente, por algún motivo, le llegaron las comunicaciones, pero hay que hacer una claridad antes, porque muchas veces cuando se usan estas estrategias comunicativas, estas no llegan a ser tan efectivas como se debiera, porque el contribuyente no tiene actualizados sus datos, entonces no tiene bien actualizado el correo electrónico, cambió su dirección de notificación, pues obviamente no le va a llegar esta comunicación donde le van a hacer la invitación, y el número telefónico también lo cambiaron. Entonces es importante que mantengan esos datos actualizados en el RIT, porque la Secretaría, en dado caso, pues como no recibe una respuesta del contribuyente, ahí sí se va de lleno a cuál etapa de este proceso sancionatorio. Sí, eso que tú acabas de anotar es bien importante. Y aquí la invitación entonces es que los contribuyentes, los ciudadanos, mantengamos nuestra información en el registro de información tributaria actualizada. Recuerden que en la página de la entidad, entrando al aplicativo, allí está la actualización o la inscripción en el RIT, que es la fuente donde la administración va a tomar la información, sobre todo, como veremos a continuación, en las direcciones de notificación, porque para la entidad la dirección oficial es la que está inscrita, de tal manera que si usted esa dirección de correo electrónico está desactualizado,
seguramente la administración tomará esa información, esa dirección, y allí enviará los actos administrativos, y pues será poca la defensa que usted vaya a tener si no demuestra que ha sido actualizada esa información. Entonces, muy buena la acotación ahí, tener muy presente que la ciudadanía debe tener actualizada esa información. Entonces, la segunda parte de la pregunta era, ok, ¿y cuáles documentos entonces son? Aquí hay que hacer una gran aclaración. En el proceso sancionatorio hay una etapa previa que se llama de trámite, y otra parte que es la segunda, que es la parte definitiva. Cuando hablamos de la parte de trámite, significa que la entidad va a empezar a accionar todo su aparato administrativo tendiente a que el contribuyente ahora sí cumpla de manera obligatoria su obligación tributaria. Tenemos aquí entonces los pliegos de cargos, los requerimientos y los emplazamientos. Los emplazamientos, que es un llamado, es una invitación, es otra invitación, pero esta ya con algún carácter vinculante, con un gran carácter vinculante, para que el administrado, el contribuyente, entre a cumplir con su obligación. Entonces el emplazamiento puede ser para que usted declare, si es que ha incumplido la obligación de declarar, o en casos muy excepcionales, un emplazamiento para corregir, cuando su declaración, por alguna razón, usted la ha presentado de manera inexacta. De esa manera, entonces, se inician todas las actuaciones previas. Tenemos también los requerimientos, porque efectivamente la administración a usted, contribuyente, lo puede requerir por cualquier situación, por un requerimiento de información, porque, venga, usted le faltó pagar una retención, o en fin, por alguna obligación que tenga pendiente. Esos son los requerimientos. Y los pliegos de cargo, que son estos, vuelvo y le repito, el pliego de cargos, los requerimientos y los emplazamientos, son actos de trámite. De tal manera que esas actuaciones administrativas, ahora sí podemos hablar de actuaciones administrativas. ¿Y por qué podemos hablar de actuaciones administrativas? Porque a pesar de que son actos de trámite, ya son vinculantes y obligan al contribuyente a obedecerlos. Entonces, esto es muy importante que entendamos que hay una primera etapa que son los actos de trámite, que están conformados por los pliegos, por los requerimientos y por los emplazamientos. Ahora bien, en la segunda etapa, que llamamos definitiva, la administración va a proferir actos administrativos que van a establecer las obligaciones de manera concreta e individual. Entonces, había ejemplo, si una persona no ha declarado el impuesto, seguramente el acto de trámite que le va a proferir inicialmente la administración va a ser el emplazamiento para declarar. Ese emplazamiento para declarar le concede al contribuyente un mes para que conteste, para que le diga a la administración, oiga, mire, lo que pasó fue que yo sí declaré, pero mi apartamento es el 523 y me equivoqué y escribí 623. Un ejemplo. En ese mes que tiene el emplazamiento, usted tiene la obligación de contestar el emplazamiento y manifestar lo que pues al respecto tenga que decir. Puede ocurrir que sus explicaciones sean tan bien argumentadas, tan bien probadas, que la administración diga, perfecto, el señor tiene toda la razón. Pero ¿qué ocurriría si el señor, a pesar del emplazamiento para declarar durante el mes, no lo hace o guarda silencio? Pues, vencido ese mes, la administración va a proferir la liquidación oficial de aforo. De tal manera que la famosa LOA, liquidación oficial de aforo, ya le va a establecer al contribuyente la obligación concreta. Le va a decir, por la vigencia del año X, por el impuesto X, señor, usted debe X dinero correspondiente al impuesto, a la sanción y a los intereses. La administración tiene 6 meses para proferir ese acto administrativo, liquidación oficial de aforo. 6 meses. ¿Qué va a pasar dentro de esos 6 meses?
La administración esperará que, cumplido ese plazo, el señor contribuyente ejerza su derecho de defensa y pasará lo mismo. El señor dirá, en contestación a la liquidación oficial de aforo, le dirá a la administración, yo sí declaré, lo que ocurrió fue que el sistema, bueno, no sé, cualquier hecho que pueda ser probable de manera tal que efectivamente justifique su omisión de ese cumplimiento. ¿Listo? Ese acto, esa liquidación oficial de aforo, ya es un acto definitivo. De tal manera que, como es un acto administrativo definitivo, es objeto de los recursos, que es aquí la segunda situación que nos llama el día de hoy. Contra esa liquidación oficial procede el recurso de reconsideración. Y aquí hago el primer paréntesis, César, porque hay algunos colegas, algunos abogados, que consideran que los recursos son los de la vía ordinaria, del proceso civil. Reposición, reconsideración, incluso hablan de súplica. No. Acá el recurso, que es el que está establecido en el procedimiento tributario, es el recurso de reconsideración. Y ese recurso de reconsideración, el contribuyente tiene la posibilidad de presentarlo dentro de los 2 meses. Y lo presenta ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Procedimiento Tributario, perdón. Dirección de Jurídica Tributaria. De Jurídico Tributario. Y esa oficina, la Jurídica Tributaria, tiene un año para fallar. No procede aquí entonces tutela, porque si usted presenta tutela contra la liquidación oficial, seguramente la entidad, al momento de contestar esa tutela, le dirá al juez de tutela, hay un procedimiento expedito, que es el que está contemplado en el procedimiento tributario, que es el recurso, y el señor ha interpuesto el recurso, de tal manera que esperemos a que se cumplan los plazos para que la administración le profiera el fallo. ¿Ese fallo cuál puede ser? Ese fallo o bien revoca la liquidación de aforo, que es el ejemplo que tenemos, o la modifica, o la confirma. Entonces, el fallo del recurso de reconsideración, lo repito, lo recalco, recurso de reconsideración puede confirmar la liquidación oficial de aforo, la puede modificar o la puede revocar. ¿Listo? Lo mismo pasaría entonces con el contribuyente que es inexacto. ¿A qué se refiere que el contribuyente sea inexacto? El señor debería pagar el impuesto 100 pesos, pero pagó 50 pesos. Está inexacto en esos 50 pesos. La administración seguramente le va a proferir la liquidación de revisión diciéndole, señor, por la vigencia de tal año, por el impuesto tal, usted tiene esta inexactitud. Debiendo haberse liquidado y pagado 100 pesos, se liquidó y pagó 50. Por favor, proceda a corregir. Contra esa liquidación de revisión también procede el recurso de reconsideración. Y lo mismo, la administración tendrá entonces un año para resolver ese recurso. Y ahí, eso, tanto la liquidación oficial de revisión, la liquidación de aforo o la resolución sanción, son actos definitivos. Eso sí son actos definitivos. Entonces, para que entendamos y lo tengamos claro, 2 grandes mundos. Uno, actos previos, necesarios, que son preparativos. ¿Cuáles? El emplazamiento para corregir, el emplazamiento para declarar, los requerimientos y los pliegos de cargos. Esos son actos de trámite, preparatorios, previos y necesarios. Y del otro lado están los actos definitivos, la liquidación oficial de aforo, la liquidación de revisión y las resoluciones sanciones. 2 mundos diferentes, 2 momentos diferentes, y en todas esas el contribuyente puede ejercer su derecho a la defensa. O sea, en esta etapa, en la primera, en la de los Trámites. actos previos, supongamos, en la primera estrategia comunicativa, le envían una carta al contribuyente y le dicen, mire, usted incumplió
su obligación con tal impuesto y no ha pagado o no ha declarado en tal fecha. Sí. Entonces ahí nada más es una carta que lo está invitando a que haga el cumplimiento de esa obligación y no más, ahí no hay ninguna sanción. Así suene feo, digamos que es una cortesía de la administración, ¿sí? Que es una mera cortesía decirle al administrado, al contribuyente, le recuerdo que usted está incumpliendo tal cosa. ¿Sí? En esa estrategia comunicativa que se me antoja a mí llamarla cortesía de parte de la Secretaría de Hacienda, lo único que le está diciendo al administrado es, le recuerdo que usted tiene pendiente una obligación. Hasta ahí no ha pasado nada, no es un acto administrativo, no ha pasado nada. Ahora, cuando viene el primer acto administrativo, que es el emplazamiento, puede ser el emplazamiento para declarar, emplazamiento para corregir, ese acto administrativo tiene un número consecutivo, ¿cierto? Sí, esos, como son actos administrativos, es decir, recordemos que toda manifestación de los entes públicos se consideran actos administrativos, unos de trámite y otros definitivos, como ya lo hemos explicado acá, efectivamente se identifican con un consecutivo. Con ese consecutivo, el contribuyente identifica cuál es su acto. ¿Y para qué le sirve al contribuyente identificar el número de su acto? Pues para cuando actúe ante la administración se pueda referir de manera particular y concreta sobre qué acto es que está ejerciendo su derecho de defensa. Esto es importante porque ha sucedido mucho y esa es una consulta muy regular por parte de los contribuyentes que han tenido este tipo de situaciones, que por ejemplo van a un banco. Uh-huh. Y voy a retirar, por ejemplo, mi quincena, o voy a retirar un dinero que necesito para hacer un negocio. Y el banco le dice, embargado por Secretaría de Hacienda, pero no sabe por qué lo embargaron. Entonces necesita dirigirse a la Secretaría de Hacienda para encontrar ese consecutivo y cuál es el acto administrativo por el cual lo están embargando. Ok. Eso a lo que tú te refieres me da pie para que tengamos una segunda claridad, que es esta. Una vez que esos actos definitivos, lo repito, la liquidación oficial de revisión, la famosa LOR, o la liquidación oficial de aforo, la famosa LOA, o la resolución sanción, queden en firme, ¿y a qué se refiere que ese acto administrativo haya quedado en firme? En la legislación colombiana, un acto administrativo queda en firme en alguna de estas circunstancias. Primero, cuando el legislador sobre ese acto no ha establecido recurso alguno, el acto quedaría en firme. Segundo, cuando habiéndose establecido recurso sobre ese acto, o no se ha interpuesto, o el término pasó para interponer el recurso, quedó en firme el acto. O cuando el acto cuenta con un recurso, se ha interpuesto y se ha fallado, el acto queda en firme. Cuando esos actos administrativos quedan en firme, adquieren una condición especialísima que es, se convierten en título ejecutivo. Título ejecutivo como ¿cuál? Como un cheque, como un pagaré, como una letra, como una factura cambiaria. De tal manera que una vez ese acto administrativo está en firme, habiendo adquirido la condición de título valor, le da la posibilidad a la Dirección Distrital de Cobro, lo repito, a la Dirección Distrital de Cobro, de iniciar los procesos de cobro coactivo. Y seguramente ocurrirá lo que tú mencionas, que el señor va a retirar dinero de su cuenta o incluso el señor empresario va a pagar sus proveedores, va a pagar su nómina y se va a encontrar que el banco le va a decir, qué pena, señor Pepito, aquí yo tengo un comunicado de parte de la Dirección Distrital de Cobro que tienen embargada la cuenta por temas de impuestos. Si el señor se quiere informar, que me pues digamos, no creo que la situación sea así, porque finalmente el contribuyente, como hemos dicho acá, se le ha vinculado al proceso, se le ha notificado, pero por alguna de esas circunstancias
nunca supo, tan solo cuando fue al banco. Si quisiera saber de qué se trata, por qué es el proceso, por qué la deuda, seguramente acudirá a la Dirección Distrital de Cobro con su identificación, ubicarán el acto y seguramente le explicarán de qué se trata la obligación. Pero eso da pie para que pues con mayor razón mantengamos actualizada la información allá en nuestro RIT, para que no nos llamemos a sorpresas amargas en estos temas. Ok, entonces muy pendientes si en algún momento ustedes cambiaron su correo electrónico o cambiaron. Generalmente las personas cuando se registran dejan la dirección de su domicilio o de su oficina como dirección de notificación. Si se cambiaron, entonces tener en cuenta que no solo para Bogotá, para todas las entidades de orden distrital y nacional hay que actualizar los datos, porque no es solamente que Bogotá los va a requerir. Sí, exacto. Seguramente otras entidades, incluso entidades privadas, también los estará buscando para algún tipo de trámite y no los encuentra porque se les olvidó actualizar sus direcciones de correo electrónico, dirección de notificación y su número telefónico. Y aquí, César, un llamado a los colegas contadores. Nosotros vemos en nuestro quehacer en la entidad que muchos contadores les llegan las notificaciones. ¿Y por qué les llegan las notificaciones? Porque muy seguramente en el registro de información tributaria aparecen ellos, sus correos, sus teléfonos como direcciones, teléfonos oficiales de la empresa. Pero suponga usted que por la circunstancia que sea, ese contador hoy ya no es el contador de la empresa. Pero como la administración acude a esa fuente que es el RIT y encuentra ya esa dirección, a esa dirección le notifican. Y si el contador de pronto salió de aquella empresa donde laboraba en malos términos, el señor dirá, pues yo no trabajo allá, yo no soy el contador de ellos. No tengo por qué decirles nada ahí. Entonces, vuelvo y digo, aquí la invitación también es al señor contador. Señor contador, si usted termina una relación laboral o prestación de servicio con un cliente suyo, actualice el RIT también, para que pues usted no se vea también implicado en una situación que pues dar explicaciones de que yo ya no soy el contador, que yo fui contador hasta tal fecha, yo en esa empresa trabajé hasta no sé qué día y yo no tengo. Entonces, y al empresario, al comerciante, sobre todo a él, porque finalmente el doliente de este tema es el contribuyente. Entonces al contribuyente sí le conviene, al gerente de la empresa sí le interesa, al ciudadano de común y corriente sí le interesa mantener actualizada su registro de inscripción tributaria. Es importante que eso se haga. Es que lo que pasa es que muchas personas, tanto naturales como jurídicas, contratan una firma de consultoría o contratan un contador externo. Entonces, cuando terminan esa relación contractual, se les olvida decirle, oiga, usted me dejó claves o usted me dejó algún correo electrónico porque en algún momento si me requieren yo cómo me voy a enterar. Sí. Entonces, no solamente a los contadores, sino también a personas naturales y jurídicas o personas naturales que tengan la representación legal de alguna persona jurídica, no pasar por alto que ustedes cambian de firma consultora y se les olvida decir, oiga, entrégueme un informe y dígame cuáles son los datos que usted registró a nombre de mi empresa, porque si el Secretaría de Hacienda me llegan a requerir, entonces ¿cómo me voy a enterar? Sí, eso también da pie para esto. En este tema que nos convoca esta tarde sobre el régimen sancionatorio, es importante señalar que los actos administrativos, sobre todo los definitivos, la administración se los profiere a los contribuyentes y o a sus representantes legales. De tal manera que también es muy frecuente que en el registro de información tributaria, en el famoso RIT, aparece, a vía de ejemplo, como representante legal el señor Pepito Pérez. Y seguramente la administración le notificará, le emitirá los actos administrativos a la dirección que allí aparezca a nombre del representante legal de la empresa X, señor Pepito Pérez. De tal manera que cuando el señor representante legal venga a la entidad
a ejercer sus acciones, a ejercer sus derechos de defensa, y encontremos que ya no es el representante legal el señor Pepes, sino que es el señor Julio Camacho. Pues aquí va a tener usted un gran inconveniente, porque entonces la entidad que le va a decir, el funcionario que le va a decir, déjeme ver una cámara de comercio, un certificado de constitución y gerencia, para que usted me pueda demostrar que efectivamente es el representante de esta empresa. Cuando todo eso lo pudo obviar, se lo pudo evitar. ¿Desde dónde? Desde la actualización de la información tributaria. Estos son temas que parecieran de poca monta, pero en el régimen sancionatorio son de gran importancia, porque la administración, lo repito, para todo este régimen sancionatorio toma la información que el mismo contribuyente le da a la entidad a través de la plataforma, a través del RIT, de tal manera que es poca la excusa que tiene el contribuyente para decir, no, yo ya no vivo en esa dirección. Uy, hace esos años que yo vendí ese apartamento. Pues si usted no tiene actualizada la información, aquí va a tener el gran inconveniente. Eso para hablar de temas de la notificación de los actos administrativos. Pero César, déjeme le acabo de comentar esto. Hasta aquí lo que hemos dicho de los actos de trámite y los actos definitivos, todo esto se está dando en sede administrativa. ¿A qué se refiere eso? Que toda esta actuación se está cursando en administración. Es decir, aquí tan solo tenemos dos actores, el contribuyente, el obligado y la administración distrital, ¿cierto? Pero supongamos entonces que efectivamente se interpuso el recurso de reconsideración y la administración encontró, argumentó y probó que efectivamente el contribuyente debía la obligación. Le queda al contribuyente otra vía más, que es la contenciosa administrativa. Es decir, el contribuyente, si no está conforme con las decisiones que en vía administrativa, en sede administrativa, ha tomado la Dirección Distrital de Impuestos, tiene el derecho, la posibilidad de acudir ante el aparato jurisdiccional del Estado, ante lo contencioso administrativo, a ejercer su derecho de defensa. De tal manera que pues los juzgados administrativos conocen de estos problemas tributarios en una cuantía que no supere hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes. Los tribunales administrativos también conocen de estos problemas administrativos tributarios en cuantías que van de 100 salarios mínimos hasta 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Y el Consejo de Estado conoce en los procesos en única instancia de nulidad y restablecimiento de derecho. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy frecuente que entonces los contribuyentes acudan a otras vías, vuelvo y lo repito, como la tutela, a intentar defensas que el legislador no ha establecido. Y seguramente, porque así ocurre, cuando el juez de tutela conoce la contestación por parte de la Secretaría de Hacienda siempre le dirá al juez, señor juez de tutela, aquí no procede la tutela porque el legislador tiene establecido un procedimiento. Entonces, eso lo menciono porque como estamos frente al proceso sancionatorio, el proceso sancionatorio es el que está allí, no hay otro, no hay otra vía. Es que sobra decir que la Secretaría de Hacienda está obligada en todo momento a respetar el debido proceso. Entonces, en un proceso sancionatorio hay una serie de pasos, y eso es lo que estamos tratando de explicar acá. Y hay que agotar todos esos pasos, tanto por parte de la Secretaría como por parte del contribuyente, y si el contribuyente siente que le fue vulnerado el derecho al debido proceso, ahí sí váyase a un juez. Pero si todavía tiene recursos, pues agote esos recursos. Por ejemplo, en la etapa previa, cuando el acto administrativo es de un requerimiento, por ejemplo, le están diciendo, señor Navarro, usted no me presentó la declaración de reteica, pero usted no era sujeto obligado. Exacto. Ahí usted, ¿qué hace? ¿Se asusta? No, pues además de que el susto es grande, eso sí, se lo tengo que reconocer, pues es que a mí me queda todo mi derecho para la defensa, de tal manera que yo contra ese requerimiento yo podré presentar mi recurso
¿ve? De tal manera que exponiendo y probando el por qué no soy sujeto de retención, había ejemplo, ¿cierto? Yo podré demostrar que no es una obligación que está a mi cargo y que por lo tanto ese acto administrativo carece de fundamento. Si eso es así, pues la administración va cerrando esos trámites. Y vale el tema para decir esto. La Administración Distrital de Impuestos no genera autos de archivo, como lo esperarían las personas. Me explico. En el caso que tú colocas, César, de que me requieren, porque supuestamente yo no pagué mis retenciones, yo le contesto el requerimiento a la administración y le digo, administración, mire, yo no presento mi declaración de retenciones porque yo no soy sujeto retenedor. Había ejemplo. Y acá están mis pruebas, mi prueba contable, mi prueba administrativa, mi argumentación. Y seguramente la administración, con esa documentación, con esos argumentos que yo le he dado, seguramente me dirá, sí, efectivamente, esto fue un error, este señor no es sujeto de retención. De tal manera que en ese momento la administración no profiere archivos, no las profiere. Simplemente cierra la actuación y allí quedó. Lo que sí le corresponde al ciudadano, al contribuyente, es estar al tanto si efectivamente la respuesta causó el efecto del cierre o no. Me explico. Si mi respuesta fue tal y el argumento que yo entregué fue tal que la administración haya cerrado la actividad. Pero lo repito, no esperemos autos de archivo, no, porque no los profiere la administración. De tal manera que, coloco otro ejemplo, recordemos que el emplazamiento para declarar tiene un mes. Señor Navarro, usted no ha declarado las retenciones. Lo emplazo para que declare. Yo en ese mes le contesto el emplazamiento y le digo, administración, yo no presento mis declaraciones de retención porque no soy sujeto retenedor. Pasa el mes, la administración no me contesta, no me dice nada, pasan 6 meses, no hay ninguna liquidación. Yo presumo que mi argumento fue tal que sirvió para que el acto administrativo se cerrara. No debo esperar autos de archivo. Eso es importante, lo tengamos en cuenta. Bueno, esa situación que nos plantea el profesor Navarro es bien interesante porque a mí, bueno, él en este caso hipotético, cuando le llegó ese requerimiento para que declarara esas retenciones en ese periodo que no las declaró, a él le tuvo que haber llegado ese acto con un número consecutivo. Cuando él contesta su acto diciendo, por tales y tales razones yo no tenía por qué declarar, entonces se le va a generar un número también de radicado. Sí, también. Entonces con ese número radicado hay que entrar a la página de la Secretaría y consultar en qué etapa va. Exactamente. Y lo otro es, siempre, si ustedes, una vez más, no tienen actualizado ese correo electrónico, cuando contesten el acto administrativo, no van a perder nada con escribir, por favor notificarme al correo tal. Uh-huh. Y ahí, como explícitamente dijo, notifíqueme este correo, pues ahí le va a llegar la respuesta. Exactamente. En ese evento, entonces, ese correo que usted ha citado en su respuesta al requerimiento, se convierte entonces en una dirección procesal, ¿cierto? A la cual también la administración estará obligada a darle respuesta, a comunicarlo. Pero no olvidemos, la primera dirección, el primer teléfono a la que acude la administración a notificar a los contribuyentes es la que está en su registro de información tributaria. Lo que no adopta, como bien lo dice mi compañero César, que en cualquier etapa de algún proceso de estos, ya sea previo o definitivo, el contribuyente le diga, yo quiero que usted me notifique en X dirección. Entonces, esa nueva dirección se convertirá en una dirección procesal y, lo repito, la administración está obligada a notificar en esas direcciones. Bueno, ahora pasándonos a los actos definitivos, vamos a hacer un ejemplo, así como hicimos anteriormente con los actos previos, para ver cómo sería el comportamiento tanto del contribuyente como de la Secretaría. Supongamos que al contribuyente Carlos Navarro le llegó ya una liquidación oficial de aforo
Ujú. Y él lee ese documento y dice, sí, se me olvidó o en ese momento no pude cumplir con la obligación. Entonces, como ahora, pues con sanción e intereses me toca pagar porque no quiero problemas con la administración, es mejor tener problemas con la mafia que con impuestos. Es un decir, ¿no? Entonces, dice, yo voy a contestar este acto administrativo con pago. Ok. Entonces, cuando usted contesta este acto administrativo con pago, ahí, ¿cómo continuaría el proceso? Lo que debe hacer entonces el contribuyente será ingresar a la página web de la entidad. En la página de la entidad hay en el sitio está la manera de cómo pagar el acto. Busca allí con su NID, busca el número del acto y le genera el recibo para el pago. Entonces lo primero que debe hacer es pagar la obligación. Claro, si es que su decisión es allanarse a lo que la liquidación oficial de aforo le está proponiendo. De tal manera que de una vez el sistema le genera ese pago. ¿Y ese pago qué va a contener? Obviamente el impuesto, obviamente los intereses de ese impuesto, y en ese momento le liquidará la sanción correspondiente. Y usted podrá entonces proceder al pago de esa liquidación. Acto seguido, ¿qué deberá usted hacer? Contestar. ¿Y contestar cómo será? En este caso que estamos trayendo aquí como ejemplo, usted le dirá a la administración, de conformidad a la liquidación oficial de aforo número tal, allí el número que se genera de ese acto, me permito señalar que he procedido al pago de esa obligación. Anexo, pago. O por lo menos cita el número que le está generando allá el formato del pago, la plataforma, el pago. De tal manera que hay necesidad de contestar. ¿Por qué hay necesidad de contestar? Porque si usted no contesta, la administración y el procedimiento presume que usted hizo caso omiso a esa liquidación. De manera que, como ya lo dijimos inicialmente, si no hay pago y no hay contestación al acto administrativo, ese acto administrativo volverá a adquirir esa majestuosidad que tiene de título ejecutivo y se irá a la Dirección Distrital de Cobro, y cobro en el ejercicio de sus funciones pues saldrá al cobro, a las medidas cautelares que hemos hablado aquí, de los embargos, de los secuestros, tema que me da para también indicarles que acuérdense que el patrimonio del deudor, el patrimonio general del deudor, le sirve de prenda al acreedor. Es decir, la administración puede perseguirle a ese obligado cualquier bien, mueble, inmueble, dineros, bueno, dinero se considera inmueble, de tal manera que cualquier bien que tenga ese contribuyente le sirve de garantía a la entidad. Entonces, de ahí la importancia que en esta etapa usted pague la obligación y le informe a la administración de que usted ha procedido al pago de conformidad a ese acto administrativo que en el ejemplo que tenemos, la liquidación oficial de aforo, le ha producido la entidad, para que no pase allá a la cartera de la entidad. Bueno, en este ejemplo que estábamos viendo, como lo decía el profesor Navarro, el contribuyente entra a su oficina virtual, se mete donde dice obligaciones pendientes y a él le aparecerá ese acto administrativo y un botoncito que lo va a llevar o a imprimir el recibo oficial de pago o a pagar en línea. Exactamente. Entonces, muchas veces hay contribuyentes que, pues, como dice, está fácil, voy a pagar en línea de una vez, me generó mi consecutivo, se hizo el descuento de mi cuenta bancaria y pagué. Pero no contestó ahí el acto, ¿cierto? No contesta el acto. Así en el ejemplo que tú estás colocando, el señor no ha contestado el acto. Entonces fíjese que aquí vamos a tener un gran inconveniente.
que seguramente como no hubo contestación del acto, entonces la entidad no va a terminar el proceso a pesar de que hay pago, ¿sí? Sino que seguramente seguirá la otra etapa que, como lo hemos dicho, es el cobro. ¿Qué va a ser cobro? Cobro seguramente cuando reciba ese título, esa liquidación oficial de aforo, que ya está en firme, que ya está listo para su cobro, emitirá el mandamiento del pago, es decir, emitirá la orden del pago de esa LOA y se la notificará a usted. Entonces ahí es cuando el contribuyente dice, pero estos señores de Hacienda, ¿qué será lo que toman? ¿Qué será lo que se fuman en las tardes? Porque es que yo ya pagué esto, mire, acá está el pago. Señor contribuyente, usted no le hizo saber a la administración que había cumplido con eso, ¿cierto? De tal manera que aquí entonces la gran moraleja es, si usted sabe en curso de un acto de estos definitivos donde se ha allanado a pagarlo, por favor, hágaselo saber a la entidad. Bueno, como ya estamos terminando ese tema, quiero referirme a un acuerdo que realizó el Consejo de Bogotá, y este consejo tiene este acuerdo, que es el acuerdo C71 del 2017, tiene que ver con el régimen sancionatorio, pero en casos excepcionales. Entonces, este habla de víctimas de despojo, abandono forzado o personas que tuvieron alguna situación calamitosa. Entonces, ahí este acuerdo tiene que ver con la ley 1819 de 2016, donde se toman exactamente estos temas. Entonces, por ejemplo, una persona no presentó su declaración porque la secuestraron. Sí. Sí, para la Secretaría de Hacienda y sobre todo para el distrito, es decir, la entidad del distrito y la Secretaría de Hacienda no puede vivir de espaldas a una realidad de una sociedad. En Colombia, los ciudadanos estamos expuestos, Dios no lo permita, a alguna situación calamitosa. Un secuestro, un acto terrorista, en fin, una situación de estas delicadas. De tal manera que la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Impuestos, entiende que en una situación, voy a colocar un ejemplo, un secuestro. Entonces, esta persona es sujeta de un acto de secuestro. De tal manera que, pues, estando en esta situación como secuestrado, se le hayan causado unas obligaciones tributarias. Entonces, mal podría la entidad entrar a sancionar de pleno, de lleno, a una sanción full a un ciudadano que está en una situación de estas. De tal manera que este acuerdo a que tú te refieres, César, lo que le está haciendo a los ciudadanos es dándole la posibilidad de que se le apliquen un sistema sancionatorio más benigno, por así decirlo, ¿cierto? De tal manera que, pues, la entidad entiende que si usted alega que usted está en esta situación, pues pueda tener la posibilidad de acogerse a unas sanciones de manera reducida. Vuelvo y lo repito, me parece que es muy acorde con una situación social que puede vivir cualquier ciudadano, de tal manera que, pues, las personas, eso sí, las personas que quieran acogerse a ese sistema sancionatorio preferencial deben demostrarlo, deben demostrar que han estado en esa situación. Algunas personas dicen, no, pero mire, pero es que esto sí es fatal, me secuestraron 2 años y ahora tengo que venir a demostrar que sí estuve secuestrado. Sí, desafortunadamente esos son los requisitos. Oiga, pero venga, si eso fue de público conocimiento, la bomba que pusieron en el 93, ahí murió una cantidad de gente y ahí se dañaron una cantidad de inmuebles, eso es de público conocimiento. Sí, es de público conocimiento, pero usted tiene que demostrar, de conformidad a las certificaciones que emiten las entidades, de que
su inmueble o usted ha sido objeto de estas situaciones atípicas. De tal manera que pues hay que cumplir con el requisito para que se acoja a este sistema sancionatorio preferencial. Sí, en el caso, por ejemplo, de secuestro, es el Ministerio de Defensa, ¿quién lo creería? No es un juez, no es una entidad del sistema judicial, sino el Ministerio de Defensa, el que emite una certificación, toca ir a hacer ese trámite allá. Y cuando le emiten la certificación, entonces sí se puede acercar a Hacienda y esa es su prueba. Esa es su prueba, exactamente. Y no tiene ningún costo. Entonces se presentan ante Hacienda y, como lo dice este acuerdo, ya es obligación de Hacienda atender que esta fue una situación excepcional en la cual el contribuyente no fue que no quiso de cumplir con su obligación, sino que en ese momento estaba físicamente impedido. Lo mismo, hay personas a las que el crimen, ya sea común o organizado, la saca corriendo de su vivienda. Exactamente. Entonces también tiene que acudir no solo a la fiscalía, porque sí, la fiscalía también le va a emitir, porque usted tiene que denunciar, le va a emitir un certificado, usted tiene que denunciar, pero pues Hacienda no se comunica directamente con esa entidad, usted tiene que sacar esos certificados, presentarlos ante Hacienda y no será sujeto del régimen sancionatorio común, sino que lo cobijará el acuerdo 671 de 2017, de acuerdo a la ley 1819 de 2016. Exactamente. Bueno, y ya para finalizar, los mecanismos entonces de consulta. La Secretaría de Hacienda, ya lo habíamos dicho, a través de la oficina virtual se puede ingresar y conocer su estado de cuenta, que es fundamental conocer el estado de cuenta para determinar pues en qué estado están sus obligaciones, qué tanto debe, cuáles actos administrativos tiene en contra. Y lo que decíamos, si quiere pagar en línea, pues pague en línea, si no quiere imprimir su recibo, imprímalo y va y paga en un banco. Pero aquí hace falta algo. Digamos que la persona, en el ejemplo anterior, teníamos al profesor Carlos Navarro, quien estaba siendo solicitado para que atendiera una liquidación oficial de aforo. Si dice, esa liquidación no es la que corresponde a mi realidad económica de ese momento, ¿ahí cuál recurso le correspondería? Entonces, como lo hemos dicho acá, contra esos actos administrativos procede el recurso de reconsideración. Y como cualquier recurso, usted tendrá que cumplir las condiciones de en qué momento. Acuérdese que usted debe interponer ese recurso entre los 2 meses siguientes a que le han notificado el acto, ¿cierto? Igual, usted tendrá que argumentarlo, probarlo y obviamente pues presentarlo, porque pues si no lo presenta es como difícil. De tal manera que es una pieza procesal necesaria para poder ejercer ese derecho de defensa. Y vuelvo y lo digo, el tema es argumentativo y probatorio, y sobre todo más probatorio, en el punto de que no hay otra manera, no hay ninguna entidad, así sea administrativa o jurisdiccional, que pueda tomar decisiones para resolver una situación si no están probadas. De suerte que entonces, en el ejemplo que teníamos, yo podré demostrar que no soy sujeto de retención, porque pues, había ejemplo, no pertenezco al régimen, ¿sí? Había ejemplo, de tal manera que pues si yo demuestro cuánto eran mis ingresos que tenía para no pertenecer al régimen, esa será una prueba suficiente, válida, para argumentar que ese acto administrativo no era el apropiado para mi condición, para mi situación en concreto. De tal manera que yo lo argumentaré, yo lo explicaré, lo radicaré en tiempo, porque ese es otro tema importante, en tiempo, porque si usted no presenta el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes a la profesión del acto, pues pierde la oportunidad de defensa. Y si pierde esa oportunidad de defensa, ya no tendrá otra vía, sino, imagínense, convocar a una revocatoria directa del acto, que es mucho más difícil. Está ahí, está en la legislación para que los ciudadanos hagan caso de eso, pero usted está perdiendo una oportunidad, que es el recurso, ¿ve? De tal manera que pues la oportunidad en presentar
el recurso 2 meses, que debe ser dentro de esos 2 meses. Debe ser necesariamente, no después. Si va después a presentar el recurso, se lo reciben. Es decir, usted lo podrá radicar, pero muy seguramente la Oficina de Recursos Tributarios emitirá un inadmisorio, porque pues está extemporáneo el recurso. Bueno, con respecto a esto, la Secretaría de Hacienda emitió la resolución SDH 283 de 2024, entonces para que tengan en cuenta que en esta resolución está la documentación que se debe presentar y todo lo que tiene que ver con la presentación de los recursos, los tiempos y las sanciones. Entonces, quienes deseen consultar esta información se encuentra disponible en línea. Y pues una vez más, muchas gracias a la Universidad Republicana, a U Republicana Radio, a la Facultad de Contaduría Pública por habernos permitido este espacio, y esperamos que esta información sea de gran utilidad para los contribuyentes, pero sobre todo para quienes van a consultar este material de estudio. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muy bien, a ustedes muchísimas gracias, como siempre, saludándolos y agradeciéndoles pues a ustedes como equipo de trabajo de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá por nuevamente traer estos temas y socializarlos aquí para toda nuestra comunidad, contadores, profesionales de diferentes áreas, el bogotano y colombiano en general que merece y necesita saber de estos temas para que se ponga las pilas y pues no se vea sancionado por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda. A César Carreño y a Carlos Ancísar, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad con más de estos podcasts especiales para todos ustedes, y por ahora vamos cerrando esta transmisión. En segundos usted podrá revivirla si recién llega y conocer más acerca del régimen sancionatorio de impuestos distritales, las etapas, la documentación y los recursos, algunos consejos útiles para que no lo sancionen. Síganos en todas las redes sociales y nos encontramos en estos programas institucionales que la Corporación Universitaria Republicana tiene para ustedes. Recuerde que en las redes sociales nos encuentras como @urepublicana, Corporación Universitaria Republicana, y @urepublicana radio. Y doctor César, ¿cómo los encuentran ustedes también en redes sociales? Bueno, en la página web de la Secretaría. Sí, la página web es www.haciendabogotá.gov.co. En Facebook, @Hacienda Bogotá. En YouTube, canal Hacienda Bogotá. En Instagram, Hacienda_Piso Bogotá. En X o Twitter, @Hacienda Bogotá. Muy bien, perfecto, porque allí también pueden estar actualizándose. Sí, ahí salen constantemente noticias sobre todo. Entonces, para consultar este tema normativo y este tema específico, www.haciendabogotá.gov.co, y se van a donde dice atención al ciudadano y trámites. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Ustedes sigan conectados con Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, más de 25 años formando profesionales ética, social y científicamente. Hoy queremos contarte las razones por las que elegir a la Corporación Universitaria Republicana es tu mejor opción. Llevamos más de 20 años en la formación integral de nuestros estudiantes. Es así como contamos con más de 10.500 egresados que aportan al desarrollo de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Impulsamos a nuestros estudiantes a la creación, desarrollo y transmisión de conocimiento en cada área del saber, estimulando vocaciones intelectuales y cultivando talentos profesionales. Contamos con docentes altamente cualificados y con más de 130 publicaciones y reconocimientos a nivel nacional. Te ofrecemos formación presencial y formación virtual para que aproveches las facilidades que te ofrece el mundo digital. Te brindamos asesoría psicológica y más de 35 actividades de bienestar para fortalecer tus habilidades. Somos la corporación con los costos más cómodos del mercado y con diferentes facilidades de pago para que inicies ahora. Conoce las 9 opciones de programas profesionales y 19 especializaciones y elige la que más te interese. Síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos para ayudarte con tu proceso de inscripción. ¡Te esperamos!
Más de 20 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Corporación Universitaria Republicana.